Aunque no está totalmente certificado, la mosca blanca sería originaria de la India. En España apareció en el año 1968 en Andalucía, pero está presente en prácticamente todo el mundo. Existen más de 1.500 especies de mosca blanca, pero este trabajo se centra en la variedad Bemisia tabaci, que es la que coloniza fundamentalmente nuestros huertos. En realidad no es una mosca, sino una chinche. Es una plaga de importancia mundial que afecta a numerosas plantas en nuestros huertos, fundamentalmente a las leguminosas, sobre todo a las judías verdes, y a las solanáceas, principalmente el tomate. Las cucurbitáceas también se ven muy afectadas: melón, pepino, pepinillo y calabacín, causando numerosos daños. En jardinería se ven sobre todo afectadas algunas especies como la lantana y la verbena. También se hospeda en algunas plantas silvestres, sobre todo en el lechacín. La mosca adulta mide entre 1,5 o 2 milímetros, con 2 pares de alas blancas cubiertas por una especie de cera y el cuerpo ligeramente amarillento. En mi zona se desarrolla principalmente en verano, desapareciendo cuando llegan los primeros fríos. Las hembras pueden llegar a poner hasta 200 huevos o más, con 4 o 5 generaciones anuales. Una vez hecha la puesta y dependiendo de la temperatura, tardarán entre 8 o 10 días en nacer y entre 20 y 60 días en desarrollarse y transformarse en adultos. Como vemos, la multiplicación es asombrosa. Habitan sobre todo en el enver de las hojas, sobre todo en las más jóvenes. Al insecto le encantan los brotes tiernos, donde depositan sus huevos de alrededor de 0,25 milímetros de diámetro. Al principio son blancos, para ir virando al amarillento e incluso al marrón. Cuando eclosionan los huevos, las larvas buscan fijarse a las hojas para ir absorbiendo la savia de la planta. A medida que estas ninfas se alimentan, van segregando una melaza que depositan en las hojas, flores y frutos de las plantas que hospedan, y que dan origen a varios tipos de hongos, entre ellos el hongo negrilla, dejando el fruto verdaderamente inservible. Además del daño que producen por su alimentación, no es desdeñable el producido por la transmisión de virus. Aunque a veces sobrevuelan alrededor de las plantas, hay que fijarse sobre todo en el enver de las hojas, que cuando la plaga está instalada, abarca la práctica totalidad de la hoja infectada. Síntomas. Si la infestación es importante, se reduce el vigor y crecimiento de las plantas, con desórdenes fisiológicos, produciendo estrés, amarillamiento de los nervios, enrollamiento y abullonado de las hojas, retraso en el crecimiento, así como clorosis y marchitamiento, con lo cual se disminuye la calidad final del producto. Hay varias formas de combatirla. Para empezar, una buena salud de las plantas, con una nutrición equilibrada, ya que no debemos pasarnos con el exceso de nitrógeno. Empezaremos sobre todo por la prevención y revisión del enver de las hojas para poder actuar lo antes posible. Estas son algunas normas para intentar minimizar los daños que produce esta plaga. Como prácticas habituales, no abandonar restos de cultivos al final de ciclo en la parcela. No plantar muy espeso. Eliminar las malas hierbas. Colocar trampas de agua y trampas cromáticas amarillas desde el inicio del cultivo. Es un sistema barato, ya que podemos construirlas nosotros mismos. Es increíble la cantidad de mosca blanca que se atrapa con estos dos sistemas. Está también la suelta de depredadores naturales,
pero esto se utiliza más en los invernaderos por el tema de la dispersión. Como productos ecológicos para fumigar, podemos utilizar con bastante buen resultado jabón de potasa más aceite de NEM cada 8 o 10 días, aceite de parafina, pelitre, infusión de ajo, purín de ortiga. No los mata, pero las ahuyenta. Estos tratamientos es mejor hacerlos a última hora de la tarde. Esta plaga es muy difícil de combatir, ya que eliminarlas por completo es casi tarea imposible. Pero no debemos obsesionarnos con intentar erradicarla al 100%, sino de tenerla más o menos controlada para minimizar los daños. Así también damos lugar para que actúen algunos depredadores como los de la muestra. Si os ha gustado este trabajo, ya sabéis que podéis compartirlo con vuestros amigos, así como visitar el canal, que encontraréis cosas muy interesantes. Hasta la próxima, amigos.